Vamos a iniciar con una oración, ¿sí? ¿Qué les parece? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בשם ישוע משיחנו, amén. Bendito seas, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá. Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Te damos gracias, Padre, porque en este Shabbat nos permite, Señor, aprender más de tu Torá, aprender misterios insondables, Señor amado. Gracias, Padre, por la presencia de mi hermano Juan, Romina, Claudio, Ruth, Clara y Silvina. También bendice a Javi y a los demás hermanos de la comunidad ahí en Punta Alta. En el nombre de Yeshua, que puedan también ver esta grabación. Hermanos, tenemos entonces para allá Vallejí. Les comento más o menos cómo nos organizamos el día de hoy. Yo hoy voy a compartir esta presentación y Juan va a hacer el cierre con el tema de Efraín, ¿sí? Juan va a hablar de lo que es Efraín y vamos a hacer un breve recorrido de lo que es esta pantalla a manera visual y a manera textual también con respecto a los textos, ¿sí? Que nos habla de esta porción, ¿sí? Y también un poquito del vistazo histórico y un poquito también del vistazo científico, ¿sí? De esta parasha, ¿sí? Por las cosas que uno puede llegar a aprender a la luz de la ciencia también, ¿sí? Hablando en este sentido de la egiptología, ¿sí? Vamos a prestarnos un poco de la ciencia auxiliar de la egiptología para comprender un poquito también lo que es, digamos, lo que la cultura egipcia es. Entonces tenemos para allá número 12, Vallejí, ¿sí? Es el nombre de para allá, que escribió, y el subtítulo para este 2021, ¿sí? Es Israel no muere, ¿sí? Esta es una frase muy conocida en nuestro pueblo, no sé si la habrán escuchado alguna vez, esta palabra. Si no la han escuchado, hoy va a ser la oportunidad para aprenderla, ¿sí? Ustedes levanten las manos o confirmen si lo han escuchado alguna vez, ¿sí? Hay canciones con esta palabra, ¿sí? Am Israel High, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Pueblo de Israel, vive. Claro. Que viva el pueblo de Israel, sería la traducción, ¿sí? Que viva el pueblo de Israel, ¿sí? Am como pueblo y High como vida, ¿sí? Que viva el pueblo de Israel. Entonces, es decir, que el subtítulo que yo escogí para allá en este año es Israel no muere, ¿sí? Israel, la Biblia nos va a mostrar ahora que llegaron de Jacob para morir, ¿sí? Pero no nos dice que haya muerto literalmente. Vamos a ver. Título de esta posición. Tenemos Israel bendice a Efraín y a Manasseh, ¿sí? Yo creo que es vamos a decir así, el punto más importante de esta pasada, ¿sí? Que yo pienso que ya que Juan va a ir más a esto, va a profundizar un poquito más, pero vamos a hablar solo un tema, ¿sí? En este caso, si alguien puede leernos, por favor, 48:12, ¿sí? Bereshit 48:12, Israel bendice a Efraín y a Manasés. Entonces Yosef lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Bien, ¿por qué le cito el 48:12? Porque vamos a hablar enseguida, ¿sí? Cuando pasemos a las siguientes pantallas, vamos a hablar un poquito de la edad de los muchachos, ¿sí? La edad de los hijos de José al momento de recibir la bendición de su padre Jacob, no así de su abuelo, sino también de su padre Jacob, ¿sí? Tengan en cuenta de que él los adoptó como hijos suyos, ¿sí? Serán tan míos como los son Rubén y Simeón, hijo, ¿sí? Entonces, como número 2 tenemos Israel profetiza sobre las 12 tribus. ¿Por qué pongo profetiza y no pongo bendice? Porque la tradición cristiana, incluso muchas Biblias
que se autodenominan vida restaurada, como título la bendición de Jacob sobre los 12 tribus. Si yo quiero preguntarles si lo que Jacob le dijo a Rubén es una bendición. Quiero preguntarles si lo que Jacob le dijo a Simón y lo que le dijo a Leví es una bendición. ¿Sí? Entonces, por ahí, más bien, ¿sí? Miren, si yo pregunto, ¿sí? Otro de los paradigmas religiosos por ahí que tenemos nosotros en mente es, por ejemplo, lo que viene más adelante en Shemot, que es el Éxodo 20, ¿sí? Conocido mundialmente como los 10 mandamientos. ¿Sí? La verdad que uno dice, son los 10 mandamientos. La verdad que no son 10 mandamientos, son 10 palabras. ¿Sí? En realidad son 14, ¿sí? Pero así es conocido como el Haset Hadibrot. ¿Sí? ¿Y por qué no podrían ser 10 mandamientos solamente por el primero? ¿Sí? Porque el primero no es un mandamiento, es una afirmación. ¿Sí? Jehová Eloheka, ¿sí? Yo soy Jehová Dios. Es una expresión que no se puede quebrantar, ¿sí? El resto de los mandamientos sí se pueden quebrantar o desobedecer, pero el número uno no se puede desobedecer porque por más que los ateos lo nieguen y por más que las personas nieguen a Dios, Dios es Dios, ¿sí? Y Él va a ser tu Dios, aunque lo niegues, solamente van a ser, por el número uno van a ser llamadas a las 10 palabras y no los 10 mandamientos, ¿sí? Y así como eso hay muchos otros títulos que por ahí la gente lo generaliza, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, Israel bendice a las dos tribus, ¿sí? Cuando en realidad no la bendijo ni a Rubén, ni a Shimón, ni a Leví, sino más bien los maldijo, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver qué tipo de maldición kosher, si puedo, les otorgó Jacob, en este sentido Israel, a las 12 tribus, ¿sí? Ahora, Jacob, el número 3, Jacob duerme con sus padres, ¿sí? Jacob duerme con sus padres. Yo quiero que ustedes vean o perciban, ¿sí? De acuerdo a lo aprendido, ¿sí? De acuerdo a los tres niveles de espiritualidad que tiene nuestro padre Jacob, ¿sí? Cómo acá yo he jugado un poquito con ¿sí? Lo que es cuando Israel, ¿sí? Cuando Israel está, digamos, en términos celestiales, eso lo aprendimos de nuestros sabios, es llamado Israel incluso a Jesús, ¿se acuerdan que era llamado Yeshurun? ¿Sí? Cuando está en un nivel alto o elevado de santidad, ¿sí? Es decir, cuando él está más cerca de Dios y más cerca de lo celestial que de lo terrenal, es llamado con nombre Yeshurun o Israel. Pero ya bien cuando tiene algún comportamiento terrenal, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? El mentado versículo de Malaquías capítulo 3, ¿sí? Oídme, hijos de Jacob, ¿sí? Hijos de Israel estaban robándole al Señor, ¿sí? Como lo dice el contexto allí, no dando el diezmo para los levíes, entonces Israel es llamado hijo de Jacob automáticamente, ¿sí? Ese término, ¿sí? Que ustedes vean, Jacob duerme con sus padres, ¿sí? Va a ir él a la cueva de Macpela directamente, a la cueva de Macpela, donde él mismo dice con sus propios labios, allí enterró a Abraham a Sara, allí fue enterrado Abraham, allí fue enterrado Isaac, allí fue enterrada Rivka, y allí, dice él, yo enterré a Lea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una vez hemos exaltado a Lea diciendo que si bien la pobre no fue la primera esposa, no fue la esposa amada, ¿sí? Pero a Dios le permitió tener más hijos que todas las otras tres mujeres juntas, esto es Raquel, Bila y Silpa. Los hijos de Raquel, de Bila y de Silpa tuvieron más hijos que Lea, ¿sí? O sea, para que vean cómo Dios bendijo a esta mujer y además que ella, ¿sí? Hoy por hoy, donde quiera que estén sus huesos, están al lado de Jacob, ¿sí? Donde quiera que estén sus huesos, están al lado de Jacob. ¿Y por qué digo donde quiera que estén? Porque nadie sabe ciencia cierta dónde están las tumbas, ¿sí? De los patriarcas. Y es que están, ¿sí? Nadie sabe realmente si realmente los huesos o los restos del patriarca están ahí dentro, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito después a eso, ¿sí? Pero Lea es bendecida de estar sepultada en la tumba de los patriarcas y de las matriarcas, y no así Raquel. ¿Sí? Raquel más bien está en Belén.
Por último tenemos la muerte, ¿sí? Ahora sí, de Yosef ben Jacob. Yosef muere, esto va a ser el funeral más largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Tengan en cuenta que él muere y recién 430 años después, aproximadamente, recién sus huesos, ¿sí?, son sepultados en donde era su voluntad, ¿sí? Es decir, que el funeral o el velorio, para que se entienda, más largo de la historia de la humanidad es el funeral de José de Egipto, de José ben Jacob, Joseph ben Jacob, ¿sí? Porque tuvo, digamos, esa historia tan larga, ¿no? No sé si por ahí es bueno recordar que en lo que vamos a presenciar la semana que viene, que es el Éxodo, ¿sí?, el famoso Éxodo, ¿sí?, cuando Israel sale de Egipto, los huesos de José también van en esa caravana, los huesos de José también cruzaron el Mar Rojo, los huesos de José también anduvieron por el desierto esos 40 años. Vamos a seguir. ¿Quién es el personaje principal del libro? ¿Sí? Aquí activen sus micrófonos, yo les hago esta pregunta. ¿Creen ustedes que es el personaje principal del libro? Todo en el marco de que estamos hablando el libro de Bereshit, ¿sí? Se entiende que la pregunta va dirigida al libro de Bereshit, ¿sí? ¿Quién creen ustedes que es el personaje principal del libro? Para mí, Moisés. No, de Bereshit. Perdón, de Bereshit. Perdón. Para mí es José. Para mí, sí. Joseph. Sí. José. De todo, Dani. De todo. Claro. ¿Puedo decir de todo Bereshit? De todo. No, gran. Mirá que Bereshit es uno de los libros que más, digamos, más personajes nos arroja para la lista de héroes de la fe que tenemos en la Tara esta semana, ¿sí? De Hebreos 11, ¿sí? Yo creo que Bereshit nos arroja la mayoría de los nombres, ¿sí?, de los héroes de la fe, porque los empezamos a conocer, ¿sí? Entonces, Dani, sí. si no me equivoco, creo que o sea, si no me equivoco, leí que si Bereshit tiene, sí, Bereshit tiene 50 capítulos y 11 son dedicados a la historia de José. Baruch Hashem. Entonces, bueno, podríamos ver con que es el personaje central del libro, pero antes vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Un poquito de historia, nada más. No le voy a quitar mucho tiempo. Vamos a los libros. Yo he tomado 4 libros, ¿sí?, de la Biblia, donde de acuerdo a sus últimas líneas nosotros podemos determinar quién es el personaje principal, ¿sí? Pero antes de leerlo, chicos, ¿sí? Antes de leerlo, yo quiero otra vez que participen. ¿Quién creen ustedes que es el personaje central de Apocalipsis? Así, más o menos, sin leerlo, ¿sí? Ya después lo leemos, ¿sí? O de Devarim, Yeshua. de Juan, claro, bien, Romy. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 20? ¿Sí? Ven, el que cree diga amén, y el que cree diga ven, Señor Yeshua. La paz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén, ¿sí? O sea que cuando finaliza un libro mencionando a esa persona, nosotros podríamos deducir de que el personaje central del libro es esa persona, ¿sí? Miremos un poquito lo que es el cierre de Apocalipsis 20-21 y de ahí vamos a leer. Un lector, por favor, prepare Deuteronomio 34, 11 y 12, y otro, por favor, Juan 21, 25. Son las líneas finales de esos libros, ¿sí? Vamos a ver qué información sacamos de ahí, ¿sí? Los personajes centrales de los libros, de acuerdo al epílogo del libro en sí, ¿sí? ¿Deuteronomio 34 dijiste, Mani? ¿Hermano no? Sí, 11, 12. Yo tengo Apocalipsis 21, hermano Juan, léalo. Lea su no, libro. bueno, era 21 o 22, Dani. 20-21. De Apocalipsis 22, 20 al 21. Bien. Yo tengo El que da testimonio. Sí, Claudio. No, lee, hermano, yo tengo Deuteronomio.
Leo, Dani. Apocalipsis 22, del 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua Mashiach sea con todos vosotros. Amén. Deuteronomio 34. Nadie como él en todas las señales y prodigios de Jehová, que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Ya tenemos definido que Moshe sería el personaje central de Devarim y que yo sería el personaje central de Apocalipsis. Vamos a ver Juan capítulo 21. Yo tengo Juan 21, 24, 25. Sí. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Amén, amén. Entonces, más que el personaje central del libro, aquí Juan es el personaje central de la raza humana, ¿no? Yeshua Mashiach, su majestad. Y bueno, y también he escogido, ¿sí?, el libro de Josué, pero aquí les tengo una sorpresa, ¿sí? Una gran sorpresa. Así que preparen para que lo veamos en pantalla. Vamos a ver esto. ¿Quién es el personaje central de José? ¿Sí? Vamos a ver. De Josué, perdón. De Josué. ¿Sí? Uno creería que Josué, por defecto, ¿verdad? ¿Sí? Lleva su nombre el libro, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? Está cerrando el libro de Josué y dice así: muerte de Josué. Dice, estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Glas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Jehoshua, a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por él. El libro podría terminar allí, ¿verdad? Pero el escritor continúa, porque miren qué conexión que tiene con esta para allá, ¿sí? Qué conexión que tiene con esta para allá, que nosotros podríamos añadirlo como hasta también, porque miren lo que dice aquí. Sepultura de los huesos de José en Siquem, ¿sí? Y dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Sí? Y podríamos decir, bueno, aquí termina el libro, ¿sí? Aquí ya termina el libro. No. El escritor añade un poco más y dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Sí? Entonces podríamos decir que en el libro de Josué, ¿sí?, tenemos tres personajes centrales, ¿sí?, como que finaliza el libro relatándonos su muerte, en este caso, en el caso de Josué, no su muerte, sino su funeral, ¿sí?, aunque él haya muerto 500 años atrás, ¿sí?, la Biblia nos muestra allí de que recién allí llevan a cabo la sepultura, ¿sí?, de José de Egipto, ¿verdad? Entonces tenemos como una representación, ¿sí?, del Mashiach ben Yosef, ¿sí?, primero en venir, ¿sí? Él es el primogénito entre los muertos, según Romanos 6:9, si lo quieren anotar, Romanos 6:9, el primogénito entre los muertos. Él resucitó para no volver a morir nunca más, dice la Biblia. La muerte ya no se enseñorea más de él, ¿verdad? Luego tenemos al Mashiach ben David, ¿sí? ¿Y por qué pongo primero al ben Yosef? Porque José murió antes, ¿sí? José murió antes que Josué. Aunque aquí en este texto, ¿sí?, lo ubique antes a Josué, nosotros sabemos que José muere en esta Payá Bají, ¿sí? Luego tenemos la segunda venida de Yeshua como Ben David, y también al mencionarse Eleazar, nos estaría hablando, ¿sí?, del carácter sacerdotal de Yeshua, ¿sí? Es decir que
en conclusión, ¿sí? Al epílogo del libro de Josué, que nosotros sabemos como mesiánicos de que el libro de Josué en hebreo es Yehoshua, y que es una clara mención al nombre de Yeshua en hebreo, al nombre de Jesús en hebreo, ¿sí? El cierre del libro en sí nos está hablando de sus tres, ¿cómo podríamos decir? Características, ¿sí? La primera como el hijo de José, el siervo sufriente; la segunda como el hijo de David, el guerrero, ¿sí? El conquistador; y la tercera como el Mashiach, Melquisedec, como el Mashiach de orden sacerdotal, ¿sí? No he dicho en ningún momento levita, sino sacerdotal solamente, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta de esta semana, ¿cuál sería el personaje central del libro de Bereshit? Vamos a leer el último versículo del libro de Génesis, o sea, del capítulo 50, que lo tenemos en pantalla, si alguien lo puede leer. Lo tenemos en pantalla, ¿sí? 50, 26, ahí está. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsaron, momificaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y lo embalsamaron, ¿sí? ¿A qué dije yo? Lo embalsamaron, o sea, que quiere decir que lo momificaron, ¿sí? Ya lo vamos a ver con detalle a eso, ¿sí? José fue prácticamente momificado, igual que su padre Jacob, por orden de él, ¿sí? Esto que le he puesto aquí en pantalla, ¿sí? Esto que le he puesto aquí en pantalla, bueno chicos, quedan 3 minutos, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde avanzamos y ya en la otra sesión estaremos terminando, ¿sí? Esto lo que le he puesto aquí es lo que se conoce como la tumba del patriarca José, ¿sí? En la tierra actual de Siquem, ¿sí? ¿Cuál sería la tierra actual de Siquem? Un lugar en Cisjordania llamado Nablus, ¿sí? Sabemos que tristemente ese lugar hoy por hoy no corresponde al Estado de Israel, sino más bien a Cisjordania, ¿sí? Entonces es decir que los judíos no tienen el control total de la tumba de José, sino más bien los palestinos, ¿sí? Pero esta foto que le he puesto aquí es de vital importancia, porque si los musulmanes fuesen tan malos, ¿sí? Y si fuesen extremadamente malos, ¿sí? Como para que están intentando ver, ellos habrían destruido lo que sería digamos, la tumba de José, ¿verdad? Pero hay un detalle, ¿sí? Los otomanos, que esta es una foto de un soldado otomano, ¿sí? Ellos veneraban a José, y ellos veneran, o sea, en el Islam es venerado a José como Yosif, ¿sí? Como Yosif, eres venerado, o algunos lo conocen como Yusuf o como Yusuf, ¿sí? En árabe, ¿sí? Él es venerado como el profeta de Dios, ¿sí? Cuando ellos dicen Dios ya saben a quién está refiriendo, ¿sí? Ellos dicen profeta de Dios, de bendita memoria, es decir que los musulmanes de alguna manera veneran, ¿sí? La tumba de José, por eso no se atreven a profanarla y no se atreven, digamos, a destruirla por completo, digamos así, ¿sí? Esta es una foto ya más reciente de la tumba de José, ¿sí? En Cisjordania, ¿sí? Pero ya con el permiso de la FDI, no sé si aquí pueden ver, aquí están los soldados, ¿sí? De la FDI, que ellos están ahí, digamos, en custodia para que haya paz cada vez que los judíos suban a visitar la tumba de José, el patriarca, ¿sí? Por ahí se evitaban un poco de disturbios. Y creo que esta foto es del 2002, ¿sí? Esta foto es más vieja, ¿sí? Será del siglo pasado, esta foto, más bien de un soldado otomano. Y esto que está aquí, ya con esto terminamos, porque queda menos de un minuto, y ya luego en última sesión. Esto que está aquí es una gráfica antigua, ¿sí? De lo que es la tumba del patriarca José, con las letras hebreas, Yosif, no sé si pueden apreciar ahí los hermanos alumnos del curso, Yosif Hasadik, ¿sí? Las letras hebreas allí, Yosef Hasadik, ¿sí? ¿Ven ahí la Sadi acá? ¿Sí? Sí, sí. Esto, aunque no crean, es una Dalet, parece una Resh, pero es una Dalet, ¿sí? En contexto nos damos cuenta que es una Dalet, ¿sí? Esto es una Yod, esto es una Ba, y esto es una Samek, y una Feisofit, Hei, Sadi, Dalet, Yod y Kof, ¿sí? Yosef
Hasadik. Aquí también dice lo mismo, ¿sí? Pero en este lado está más legible.